hablar, Sí, no perdón, que me preguntes. Perdón, ¿sabes? no preguntas solo. ¿Conoces? ¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela? 5 ciudades. No voy a entrar en este tipo Es de que exámenes. hablas por tu de, parte. hablas de Mira, yo te voy a Venezuela decir como otra si cosa. supieran mucho y te pregunto por 5 ciudades. Mira, pues yo te voy a contestar con lo que quería contestar. Por cierto, para aprender algo, 5 ciudades venezolanas. Me las podrías decir yo por saberlas. Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay 3 estados en donde gobierna la derecha en Venezuela y sí. ¿Y las 5 ciudades? Bueno. Piensen una cosa, en mitad de este mare magnum de incertidumbres, la voz de Yolanda Díaz resuena con una propuesta con la que vuelve a replantear su entusiasmo más comunista. Emulando el expropiese del chavismo más contundente, dijo, con todo su mondongo libre, lo siguiente: los servicios de lujo, como los yates, tienen que soportar una carga mayor en términos tributarios. Oigamos una cosa, y no se quedó ahí la jamelga, pero para que no piensen que les estoy manipulando el temario, escúchenlo ustedes mismos. Nosotros seguimos pensando que los productos o los servicios de lujo, los yates, en fin, los elementos más suntuarios, bueno, pues tienen que soportar, ¿no?, una carga mayor en términos tributarios, pero también creemos, lógicamente, que hay que dar el cumplimiento al mandato constitucional, a ese artículo 31 que dice que los que más tienen que aportar. Tenemos aquí como ciertas discrepancias sobre cuáles deben de ser. No va, siempre lo digo, este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al 0 en el IVA. ¿Por qué la educación privada en España tributa al 0 en el IVA? Este debate va de servicios públicos, va de elementos muy importantes y, por tanto, vamos a hacer una propuesta que conocerán ustedes y que vamos a negociar y que estoy segura vamos a encontrar un acuerdo en este caso. ¿Qué les ha parecido la totada entre que no quieren trabajar y que se lo quieren quitar todos los que trabajan? Pues se nos va a quedar una sociedad chiripitifláutica, ¿no? Lo siguiente. Y como tentempié antes del plato fuerte, ¿qué les parece que sea la propia Radio Televisión Española la que ya esté reconociendo a Suecia como un estado más que fallido? Déjenme transcribirles un extracto de un telediario de la ONU en donde dijeron lo siguiente: ataques con armas de fuego en escuelas o centros comerciales, ejecuciones entre bandas que asaltan viviendas y matan por encargo delante de las familias. Suecia sufre un incremento sin precedentes de violencia protagonizada por sicarios menores de edad. Usan a niños como ejecutores, algunos tienen 14 años, advierte la comisaria de policía. Hay tantos tiroteos que da miedo salir a la calle, dice una vecina de la ciudad de Basteras. Un panorama casi imposible de creer hasta hace poco en el país nórdico. Llevamos años viviendo de espaldas al crimen y la marginación, lamenta el ministro de Justicia. Necesitamos penas más duras y más prevención, y señala, nuestro modelo a seguir es Dinamarca. El problema es que la violencia de Suecia se está extendiendo a Dinamarca con los mismos autores, menores suecos a los que las bandas criminales reclutan a través de redes sociales. Adolescentes acusados de asesinatos y de posesión de armas, explica el fiscal especial. Los primeros juicios contra arrestados por estos crímenes están a punto de empezar. Uno de los detenidos hizo explotar una granada de mano en el centro de Copenhague. Detrás de los peones estarían las bandas que luchan por controlar las nuevas rutas de tráfico de drogas en el norte de Europa, una amenaza que también se empieza a extender a los puertos de Noruega. Pues sí, señores, este es el panorama que tenemos en el norte de Europa, un panorama que muchos se afanan por copiar, no se sabe muy bien el porqué. A lo mejor es que les gusta ver arder el mundo. Y señores, mientras Europa se deshace, a Pablo Iglesias no se le ocurre mejor idea que comparar a Edmundo con Otegi, porque él debe considerar que un amenazado de muerte es igual al que amenaza de muerte. Algunos pensarán que calificarle de rata inmunda podría incendiar aún más el ya volátil ambiente político, pero como resulta que ya no es político, se puede decir la verdad. Escuchen un extracto. Decías, claro, un país donde se persigue a un candidato es una dictadura. Imaginemos que ahora le suena el teléfono a Cuní y son Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi que dicen, oigan, a mí me han perseguido y no me han dejado presentarme a las elecciones. A mí me han llevado a la cárcel, que no le ha pesado a Edmundo López, y yo me he tenido que exiliar en Bélgica. Y alguien diría, hombre, no es lo mismo. El uno es un terrorista, los otros son separatistas que han querido proclamar la independencia. Ya, pero es que las autoridades judiciales venezolanas dicen que este señor ha tratado de alterar el resultado electoral, él mismo ha salido diciendo que se desvincula de las actas que publicó la oposición.
información que después se reveló en otra investigación periodística que eran falsas, que se ha querido desvincular. Sí, perdona Pablo, pero esa investigación periodística a la que te refieres no demuestra nada. Entre otras cosas porque la hiciste tú con tus esbirros y se fundamentaba en que en algunas actas la caligrafía de las firmas no parecía coincidir con la caligrafía de los nombres y que tampoco se podrían leer algunas de ellas porque habían sellos o manchas que imposibilitaban su comprobación. Por lo tanto, Pablito, esos informes tuyos no demostraban otra cosa que la de que no se podría demostrar nada. Lo que pasa es que vosotros quisisteis llevaros el gato al agua para ver si os daban el Pulitzer y dijisteis que no cuadraban las caligrafías. Pero eso y un mojón es lo mismo, Pablo. Eso es lo mismo, como tu política. Sigamos escuchando. Y alguien dirá, hombre, pero me va usted a comparar las instituciones jurisdiccionales venezolanas con las españolas, donde Marchena, García Castellón o el juez Peinado son un ejemplo de independencia judicial y de buen hacer de las instituciones. Quiero decir que, que la política... No, es que no es lo mismo. Pues señores, aquí podemos ver de nuevo cómo Pablo no cree en nada y nunca ha creído en nada. Y no piensa que haya justicia ni cree en el sistema que sustenta España, poniendo por tanto de manifiesto que lo único que cree es en el músculo político y en su capacidad para influir desde las instituciones. Oigamos una cosa, y probablemente no le falte algo de razón, pero si lo que estamos persiguiendo es que los malos terminen en la cárcel para que nuestros hijos puedan disfrutar de sus calles, deberíamos empezar a abordar las cosas desde una perspectiva distinta. Una perspectiva en donde se le dé más crédito a la ley y al orden y no tanto al populismo con el que has logrado ganarte la vida, Pablito. Porque te voy a decir una cosa, puede que tú nunca creyeras en España y te dirán igual los españoles, pero hay muchos millones de españoles que pensamos distinto y que seguimos creyendo en nuestra grandeza. Te voy a decir una cosa, Pablo, si la política es el arte de lo posible, ¿qué nos dice ese arte sobre nuestra sociedad actual? ¿Hasta qué punto son comparables las situaciones en Venezuela y en España? ¿Y qué revela esto sobre nuestras propias crisis y polarizaciones? Que yo sé que a ti todas estas cosas te las refanfinflan, pero aquí yace una profunda reflexión filosófica. En un mundo en donde las etiquetas se arrojan con más facilidad que soluciones, donde la retórica incendiaria a menudo eclipsa el debate racional, debemos preguntarnos cuál es el verdadero rostro de nuestra democracia. Nietzsche escribió una vez que quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse también en monstruo. Cuando la política se convierte en un espectáculo de sombras y nombres, ¿no estamos acaso perdiendo de vista lo esencial? Pablo, que yo sé que a ti la política y la filosofía te la traen al pairo porque tú ya tienes un jardín en donde puedan jugar tus hijos, pero la política, al igual que la filosofía, debería ser una búsqueda de la verdad y no un teatro de marionetas donde los hilos se tiran desde la oscuridad del poder y los prejuicios. Deberíamos aspirar a una política que, más allá de las comparaciones y los insultos, busque genuinamente resolver los problemas que nos plantea la convivencia en una sociedad diversa y cada vez más compleja. Y yo sé que tú tienes bastante con soltar tu rollo en todos los programas a los que te invitan, pero hay algo que no pareces estar teniendo en cuenta, y es que con cada líder y con cada declaración que se convierte en titular, nos enfrentamos a la elección de seguir en el aborregamiento o de desafiar las narrativas simplistas como la tuya para buscar soluciones más profundas y reflexivas. En lugar de dejarnos llevar por los cantos de sirena de quienes como tú tratan de manipularnos con alaraca de una realidad ideológicamente tergiversada, deberíamos ser capaces de abogar por la sustancia de las acciones, que ya bastante tenemos con la superficialidad de tus discursos como para seguir cayendo en la trampa de lo fácil y de lo estentóreo. Pablito, no jodas, que no es igual ni nunca lo será lo de Edmundo a lo de Otegi. Hay que ser muy ruin para decir eso y encima hacerlo entre sonrisas. Vete a la mierda, Pablo. Vete a la mierda. Señores, ¿estamos realmente prestando atención a lo que nos enseña la vida política o simplemente seguimos el juego que nos han puesto delante? La respuesta no es fácil, y ahora mucho menos teniendo en cuenta que Broncano es el eslabón que une la miseria política con la risa insulsa ante cualquier cosa. Que Dios nos pille confesados. Nada más por hoy, señores, muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a las rarezas de Will.